si yo estuviera empezando desde cero, esto es exactamente lo que haría para encontrar un trabajo remoto paso a paso. Mas si tú sigues y aplicas estos 5 pasos estratégicos que yo usé para encontrar mi primer trabajo remoto sin experiencia a un inicio, siempre vas a tener trabajo garantizado. No importa las plataformas que estés, porque las plataformas de trabajo remoto sí son buenas, hay más de 300, pero cambian. Y entonces yo cuando encontré trabajo remoto en 2016, no había ni una de esas plataformas. Me atrevo a decir que había LinkedIn, que estaba medio que es muy buena, por cierto. Tienes que estar en LinkedIn. Y Upwork, que era medio que recomendamos también estar en Upwork. Pero aquí es como pasos estratégicos que, sin importar la economía vaya mal, sin importar que haya mucha competencia en las plataformas, sin importar tu profesión, como que esto siempre va a funcionar. Entonces, yo creo que el paso número 1 es tienes que tener un método probado. Tienes que tener algo que ya haya sido probado, un método, una metodología. Nosotros tenemos, por ejemplo, una metodología de empleabilidad remota que ya ha sido usada por más de 1000 de nuestros clientes, los cuales hemos certificado y colocado en empresas globales con nuestra empresa de Elevate. El método RAIN es como de lluvia, porque le decimos que cuando aplican este método no te van a dejar de llegar ofertas laborales, que a ti te lleguen las ofertas de trabajo, que pases de rogar por empleo, de estar dónde mando mi currículum y dónde hago el método metralleta para todos lados, a simplemente que a ti te ofrezcan trabajo, que tú elijas, que vayas como en un supermercado y vayas como que me gusta esta fruta, me gusta esto, me gusta este trabajo, me gusta esto, y que tengas básicamente como un repertorio de opciones. Entonces, el método RAIN brevemente se basa en, primero que nada, 2 pilares y 4 fases, ¿ok? El primer pilar es tener un perfil atractivo, ¿ok? Tienes que tener un perfil atractivo en alguna plataforma en línea. Eso obviamente incluye tu hoja de vida renovada, tu cover letter, que pocos saben qué es. Tu perfil tiene que estar atractivo, ¿ok? Pero número 2 es profesión rentable. Porque mira, la verdad es que muchas personas que están trabajando tal vez en remoto, pues hacen cosas como que muy raras y como que no les pagan tanto. O sea, es como, oye, dale like a estos posts, o métete a estas aplicaciones y como que y baja videos, o ve videitos y te pagan $2. Primero que nada, eso no es una profesión, no tiene nada de malo. Pero no es algo sostenible, porque si es extremadamente fácil, pues obviamente la mayoría de personas lo van a hacer. Y entonces eso baja el nivel de que te puedan pagar. Entonces tampoco quiero que trabajes remoto, pero en realidad ganes muy poco. Trabajo remoto y poco remoto. Y entonces de ahí sigue el método RAIN. El RAIN es R de research, ¿ok? Y eso es de investigación, ¿ok? Tienes que ver, investigar vacantes, etcétera, dónde están. Después A de aplicación, saber cómo aplicar, dónde aplicar, cómo aplicar a la vacante, ¿ok? O cómo hacer que te lleguen vacantes. Después está I, ¿ok? De interview, de entrevista. Es qué decir, qué no decir en la entrevista. Recientemente publicamos un video de cómo contestar la pregunta háblame de ti, que son preguntas como trampa que las personas no saben. Déjame, si aquí te lo dejo aquí abajo el enlace para que las veas, ¿ok? Y N de negociación, saber cómo negociar tu sueldo. Entonces, aquí no depende de las plataformas, no depende en algún sentido de la economía, sino un método, una metodología que puedas tú entender y seguir, y que tengas los 2 pilares y que hagas las fases, y automáticamente siempre vas a tener trabajo remoto. Ahora, el paso número 2 o la estrategia número 2 que tienes que entender es algo que se llama la matriz del reskilling. Y por cierto, si quieres que te consigamos un trabajo desde casa con garantía de empleo, o te pagamos $1000 si no lo logras, sin importar tu experiencia, tu edad o si hablas o no inglés, ve aquí o toca el enlace en la descripción. Tenemos más de 100 casos de éxito en videos documentados y más de 1000 contrataciones desde casa. Elevate, nuestra empresa de reclutamiento, está avalada por el Departamento de los Estados Unidos y te certifica con un título de una universidad norteamericana que tiene validez internacional. Skill es competencia. Skilling es como reentrenarte o recapacitarte, reformar tus habilidades. Y esa es una matriz, porque mira, no todos los trabajos remotos pagan igual, como ya te dije, y tampoco no todos son fáciles de aprender, no todos son indispensables para las compañías. Entonces, aquí en la pantalla quiero que veas la matriz del reskilling. Aquí vas a ver en el lado izquierdo que dice remuneración, ¿ok? Eso es cuánto pagan. Y luego vas a ver abajo que dice facilidades,
¿ok? ¿Qué tan fácil es aprenderlo? Ahora, por ejemplo, ha habido muchas personas, imaginemos, veamos primero la parte de arriba a la izquierda, que dice developer, SEO, SEO, copywriter. Son cosas que la remuneración es muy alta, pero toma un grado de facilidad más bajo. O sea, puede ser que estudies durante 3, 6, 5, 6 meses. Ahora, tal vez has oído como de, oye, transcripción de textos, oye, que voy a solamente usar mi voz para hacer un audio. Esas son cosas en algún sentido que no necesitas mucho aprender y formarte en ellas, pero va a haber muchas personas que entren, ¿sí me explico? Entonces, tienes que entender que la barrera de entrada, si es mínima, pues eventualmente no va a haber tanto dinero ahí porque todos lo pueden hacer, y si todos lo pueden hacer, baja la demanda. Entonces, por ejemplo, ahí es como community manager, project manager, de transcripciones, de textos, todo eso. Por ejemplo, lo que dije, lo de las apps, lo de comentar, lo de te pagan por ver videos en Netflix, ¿no? Y ese tipo de cosas, o en YouTube. Hay muchas cosas de dinero fácil en remoto, que no digo que sean malas, pero ¿qué pasa? Muchas personas la pueden hacer. La barrera de entrada es lo que tienes que ver. ¿Cuál es la barrera de entrada de todas estas profesiones? ¿Me explico? Si es muy alta, pues obviamente van a pagar más, pero también tienes que entender cuál es la facilidad y qué tan rápido lo puedo yo en algún sentido aprender, ¿no? Entonces nosotros recomendamos 3 en específico que están del lado derecho. La remuneración, por ejemplo, es alta, pero la facilidad es baja. ¿Me explico? Esa es más facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Facilidad para mí es que puedas tú aprenderlo, formarte en menos de 30 a 45 días. Entonces estamos viendo que muchas de las empresas que trabajamos, ser digital, prospectador, lo que se llama BDR, Business Development Representative, o por ejemplo closers en línea, todo eso en algún sentido son habilidades sumamente valiosas. Ahora, son profesiones, no es como que vas a aprender esa habilidad y vas a emprender, no, sino son profesiones que ahorita el mundo de hoy, post pandemia, que todo se está yendo a remoto, que empresas extranjeras están deslocalizando sus operaciones aquí en Latinoamérica, están despidiendo a todas las personas fuera de las empresas, de sus oficinas físicas, porque está demasiado caro operar. Esos son los roles que están buscando, ¿ok? Esos son los roles, por ejemplo, nosotros en Elevate, solamente de nuestro equipo tenemos como a 15 prospectadores, BDRs. Es un rol que se ha vuelto muy demandante, y lo bueno es que la barrera de entrada es normal, ¿ok? No es así como súper fácil, pero tampoco es súper difícil como aprender desarrollador o por ejemplo aprender a programar, no. Y después hay una que la remuneración es un poquito más baja. Eso quiere decir que la barrera de entrada es mucho más fácil, pero hay demasiada demanda. Por ejemplo, asistentes virtuales, se ha explotado la demanda, y un asistente virtual es increíblemente genérico. Tenemos un video donde hablo de los diferentes tipos de asistentes virtuales, también te lo dejamos aquí en la descripción. Y también servicio al cliente remoto. Por ejemplo, nosotros tenemos a como 5 servicios al cliente remoto. ¿Por qué? Porque si tienes a un prospectador, a un BDR, a un setter digital, que en algún sentido su rol es agendarte, traerte citas, pues obviamente vas a necesitar a personas que te ayuden a entregar ese servicio. Entonces van como que de la mano, pero es más fácil de aprender, porque pues no es que no necesitas formarte, pero es más fácil porque es un poco de resolución de clientes, es hablar con las personas, es saber como que ser organizado y comunicativo. Entonces la barrera de acceso es un poco más baja, pero hay una buena remuneración, ¿me explico? Pero obviamente los otros roles que estamos poniendo hasta arriba, la parte de arriba, obviamente como developers, SEO, BDR, etc., la remuneración es mucho más alta, ¿ok? Y si quieres profundizar en todas las profesiones, abajo te dejo un enlace porque hablo de todo, en qué plataformas se encuentran, cómo te consigues tu trabajo, cuánto pagan, cómo obtener el contrato por hora fraccional, tiempo completo. El paso número 3, que no mucha gente tiene, es tienes que tener yo le llamo un dream list de empresas. Tienes que tener como unas empresas que te sueñes trabajando con ellas. ¿Me explico? Que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar a esta empresa. Yo le llamo como las 3 formas de buscar que empresas te contraten. Es, número 1, tener ese dream list. Yo lo pongo porque a mí se me hace súper importante, porque a mí me gusta trabajar para empresas que me guste su visión, me guste sus valores. En realidad me importe la empresa, no nada más es como que, pues no me importa, nada más quiero trabajo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso se va a ver en la entrevista. Ahora, la forma número 2 de que empresas te contraten es lo que se llama empresas que están contratando a mar abierto. Mar abierto es en algún sentido optimizar tu perfil de LinkedIn para que otras empresas como que te busquen a ti, o simplemente mar abierto es un poco como la estrategia de
como de hoja de vida de metralleta, aunque no me gusta tanto eso, pero es más como que, ok, voy a literal aplicar como a 30 que me gusta más por el trabajo, no tanto por la empresa, ¿no? Y la tercera forma es que nosotros en Elevate tenemos unas vacantes exclusivas para nuestros miembros, donde en algún sentido es mucho más fácil pescar porque ya tenemos trabajos exclusivos para profesiones exclusivas, las cuales formamos, ¿no? Entonces esas son como que las tres maneras. Ahora, lo que te quiero decir es el Dream List, o lo que se llama el Hit List, es tener a 10 a 20 empresas que tú te mueres trabajando, ¿ok? Entonces, así fue como un egresado nuestro, un cliente nuestro, obtuvo ofertas de trabajo en Rappi que se llamaba Julián, ¿ok? Y arrancamos entrevista y todo eso fue en una semana que ya estuve con él, porque en la entrevista inmediatamente me dijo, listo, estás seleccionado, arranquemos. Y fue un efecto cascada porque a partir de allí, en este último mes de octubre, recibí una invitación para un proceso como a las 2 semanas de otra agencia de marketing digital en Estados Unidos. Sí. Y estoy en ese proceso haciendo como los retos que están pidiendo para poder ingresar al programa. Me postulé a una de las vacantes que salieron en la comunidad. Sí. Y pues me seleccionado. Ayer comencé ese trabajo, que es el segundo que te digo que ya súper chévere porque conecta muy bien conmigo. Es una banca de inversión, es el mundo financiero, entonces estoy buenísimo, impresionante, conectadísimo con el trabajo. No sé si, bueno, me acaba de llegar respuesta de una, es que se ve terrible, pasé. ¡Eso! Estoy en un proceso con Rappi, me imagino que la conoces. Sí, sí. Recibimos tu aplicación para nuestra vacante. Como primer paso es necesario completar una prueba psicotécnica que nos permitirá conocer, bueno, en fin, creo que acaba de pasar y si te digo la verdad, este proceso lo apliqué esta mañana. Sí. Entonces mira, aquí tengo otra oportunidad y pues nada, yo de verdad que no sé cómo darle las gracias. Ustedes me volaron el corazón definitivamente. Él no hizo método metralleta, ¿ok? Él básicamente se enfocó en, ok, ¿cuáles son las top empresas de Latinoamérica? ¿Por qué? Porque si profundizas en pocas empresas, como 10 o 20 que tú quieres trabajar, tienes tiempo de poder hacer una investigación. ¿Sí me explico? Es más, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé con mis primeros trabajos remotos, número 1, desarrollé una profesión rentable que en ese entonces era crear páginas web y posicionarlas en Google. Era increíblemente difícil aprenderlo. Me tardé 8 meses en tener mi primer trabajo remoto que me pagó el primer mes $10. Entonces, imagínate, tardé muchísimo y no tenía ingresos, pero una vez que supe de esa profesión rentable, la pude hacer. Ahora, eso fue como en 2016. Yo creo que todavía hay personas haciendo páginas web y todo, pero no lo recomiendo porque ya también es como que tarda aprender esa profesión, pero como que el acceso que la gente puede tener es mucho, porque ya hay muchas personas, ya hay hasta aplicaciones de inteligencia artificial haciéndolo. Entonces, lo que yo hice para como tener a mi dream list, ¿ok? Entonces, profesión rentable, ¿se acuerdan del modelo de empleabilidad? Profesión rentable, lo puse en mi perfil atractivo en LinkedIn, ¿ok? Y de ahí empecé a hacer mi dream list. Mi dream list, lo que hice es ubiqué a 10 empresas, curiosamente una entré, que ahorita es la plataforma más grande de desarrollo personal del mundo, que se llama Mindvalley. Y de hecho me fui hasta trabajar a Malasia con ellos porque pues yo había perdido todo. Había tronado 2 negocios, había estado $5,000 en deudas, vivía literal en el sillón con mi mamá. Yo le debía ese dinero a mi mamá porque yo invertí para poder formarme, para poder tener una profesión rentable, porque pues había quebrado los negocios. Entonces, bueno, en fin, ubiqué, lo que fui es me formé para tener un trabajo remoto. Y entonces lo que hice fue creé un video análisis, ¿ok? Un video análisis, cómo mi profesión los podía ayudar a su empresa. Entonces, no nada más aplicaba, ¿ok? Como ya sea metralleta o hitlist o enfocado o que te metas en una comunidad y que te formen y apliques, eso está bien. Entregaba además y yo les mandaba un pequeño videito. Literal, lo que hacía es empezaba a grabar mi pantalla hay una grabadora que se llama Loom. Si lo quieres ver, se llama Loom. Grababa mi pantalla y entonces les decía cómo yo los podía ayudar. Aparte, por ejemplo, les decía, mira, aparte de que yo pueda crear páginas web, puedo rankearlas en Google, esto es lo que yo les puedo ayudar, esto es lo que yo puedo hacer, esos son mis procesos. Entonces yo básicamente me posicionaba como el mejor candidato porque les entregaba eso. Ahora, tú pudieras hacer eso, ¿ok? Entonces eso es algo muy clave. Ahora, paso número 4 es dominar la entrevista. Muy pocas personas saben responder la pregunta clave y trampa que se llama cuéntame de ti, ¿ok? Entonces te voy a dar un tip súper rápido, aunque también tengo un video que cubre todo eso. No lo hagas de ti.
El cuéntame de ti no es sobre ti y sobre toda tu historia, ¿ok? Lo que hacen nuestros clientes que consiguen los trabajos remotos para las empresas globales más top, ¿ok? Cuentan sus hitos, cuentan sus top 3 retos laborales y cómo los solucionaron que se volvieron en sus hitos o sus victorias laborales. Porque mira, al empleador solo le importa que tú no te des por vencido cuando venga un reto y si tienes la lógica detrás de cómo resolverlos. Ya, no importa si estás haciendo cualquier trabajo, todos los trabajos te van a contratar para resolver un problema. Si tú en algún sentido no tienes ningún hito o experiencia, si tú te puedes amarrar las agujetas, quiere decir que has tenido una victoria en tu vida, porque te puedes amarrar las agujetas. Para mí era imposible amarrarme las agujetas. Mi punto es, todos los trabajos tienen un problema, tú les tienes que enseñar cómo ya has solucionado problemas en tu vida, ya sea profesional o laboral, y eso es lo que dices de ti en esa pregunta de cuéntame de ti. Ahora, te quiero pasar como un marco, o sea, como un proceso que siempre sí o sí le funciona a todos nuestros clientes para tener entrevistas exitosas. Esta pregunta de cuéntame de ti hay 3 formas. Entonces, como te dije, ¿quién soy? Datos personales, rol actual, métricas de éxito y logro reciente. Entonces, datos tuyos, ¿cuál es tu rol o cuál era tu rol? ¿Cuáles eran tus métricas de éxito y cuál es un logro reciente? Por ejemplo, oye, lo que pasa es que yo, por ejemplo, hacía servicio al cliente y mis métricas eran que yo lograba atender a 300 personas cada semana. Mi logro reciente fue que de esas 300 personas, aparte, tenía, no sé, como 50 quejas a la semana y entonces logré crear un proceso para resolver las quejas súper rápido. Es una fórmula que nosotros les damos a nuestros clientes para que tengan entrevistas súper exitosas. Estas son 3 partes de una fórmula. Se llama presente, pasado y futuro. Presente, ¿quién soy? Okay, aquí es el equipo puede poner como quién soy, datos personales, rol actual, métricas de éxito y logro reciente. Por ejemplo, yo soy Sebastián Beja, mi rol actual es servicio al cliente, mis métricas de éxito, mis KPIs, que muy pocas personas saben sus métricas de éxito, era resolución de problemas en tiempo, ¿no? Era algo que se llama tiempo de respuesta y era resolución a primera respuesta. Esas eran mis métricas de éxito. Dices tus métricas de éxito, dices ya tus KPIs que has hecho y dices luego un logro reciente. Que puede decir, por ejemplo, había un proyecto de que había muchos clientes pues bravos, enojados. Entonces lo que hice un proceso para poder lidiar con esos clientes de una forma automatizada o lo más automatizado posible. ¡Pum! Ya está. Después dices pasado, ¿ok? ¿Cómo llegaste aquí? Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Entonces cuentas máximo 2 experiencias que enlacen con la descripción del rol al cual estás aplicando y cuentas un logro destacado relevante de cada experiencia. Como te dije, yo llegué aquí porque antes estaba trabajando como cajera y entonces me llegaban 200 personas súper enojadas y como ustedes están buscando a alguien que sea organizado y que tenga resolución de problemas, yo ya he creado este tipo de cosas en los que les puedo ayudar mucho en la organización. Entonces vean cómo estoy como que diciendo, ese fue mi pasado, pero estoy aplicándolo al rol actual. Y después el futuro es qué valor vas a aportar, ¿ok? Cómo te proyectas y qué traes a la mesa, porque eres el buen fit, por ejemplo. Entonces, debido a mi experiencia, yo he visto que ya ustedes en su empresa como que hacen esto y esto y esto, digamos, si eres de servicio al cliente, pero yo vi sus procesos, por ejemplo, vi un producto de ustedes, usualmente no contestan muy rápido en redes sociales, usualmente en WhatsApp se tardan mucho, no piden, por ejemplo, que les califiquen al final a la persona de servicio. Entonces, como yo hice eso es lo que traigo a la mesa y lo que me hace único, que podría yo, por ejemplo, implementar esos procesos. Entonces, automáticamente la gente dice, wow, no nada más estoy contratando a alguien de soporte, sino estoy contratando a alguien extra de soporte que ya tiene la experiencia y que la supo en algún sentido apalancar. Ahora, esa persona de soporte que tuvo experiencia en realidad pudo haber sido una mamá. O sea, si una mamá, si no tienes experiencia como mamá o como papá, tú puedes decir el hecho de que estoy con mis niños, que los gestiono, que gestiono diferentes cosas, me hace ser organizado, resolución de conflictos entre los niños, que como quieren. ¿Me explico? O sea, no es que tengas experiencia, si tú tienes alguna experiencia, tienes que en algún sentido hacer la brecha hacia el rol y qué valor le vas a aportar. Entonces, presente, pasado y futuro, ¿ok? Es más, yo he contratado a más de 100 personas en mi carrera, ¿ok? Y lo único que me interesa a mí, o sea, literal es, tienes un logro que viene de un reto y ese reto, ¿cómo lo resolviste? Porque si yo sé eso, yo sé en algún sentido el nivel de excelencia de la persona. Ahora, paso número 5, negocia antes de obtener el trabajo. Muchas veces pasa de que envían una oferta laboral,
pero el salario está debajo de lo que tú esperabas. ¿Ok? Es muy común. A todos nos ha pasado. Más, mi primer trabajo me recuerdo que me dieron como, no sé, como una oferta como de $300. Cuando yo dije, no, o sea, yo sé que lo que hago, estoy haciendo, es más valioso. Entonces, imagínate, hay datos que muestran que aproximadamente el 55% de las personas no negocian el sueldo. Y yo siempre les digo a todos como, si tú no preguntas, la respuesta siempre va a ser no. Entonces, antes de tener ese salario, ¿ok? Y tener ese puesto remoto, tienes que negociar. Ahora, unas cosas que tomar en cuenta a la hora de negociar, porque muchos lo hacen muy mal. Número uno, tienes que investigar, identificar un rango previamente de lo que pagan en ese rol otras empresas. Tienes que tener ya un monto mínimo que tú dices, mira, ¿sabes qué? Mínimo, yo no lo acepto, y prepararte para decir que no. Porque usualmente una negociación se gana cuando tú estás preparado para decir que no y te paras de la mesa y te vas. O te paras bueno, no te paras de la entrevista, pero en algún sentido sabes que eso no es para ti. Y te enfocas en hechos, no en sentimientos. Y la idea es que fluya, que imagínate que estás hablando con un amigo. Entonces aquí te voy a dar una plantilla literal de negociación salarial. Más, te la voy a decir aquí, ¿ok? Para que veas cómo le hago. O sea, usualmente imagínate que ya te llegó una oferta, que te dieron una oferta, dicen, ¿sabe qué? Son $500 y tú querías 1,000. Entonces tú vas a poner esto. Escucha bien. Hola, nombre del empleador o del jefe de recursos humanos. Muchas gracias por extenderme esta oferta. Estoy muy emocionado por la oportunidad de trabajar con ustedes y realmente aprecio todo el tiempo y el esfuerzo que han invertido en este proceso. He realizado una investigación profunda del mercado y del rol y he encontrado que el salario promedio para este puesto en la industria es alrededor de salario de, imaginemos, $700. ¿Hay alguna manera que podemos igualar esa diferencia? Entonces no estás negociando como yo quería mi sueldo y no lo obtuve. No, está básicamente negociando con hechos. Está diciendo, oye, yo he visto que para este rol en la industria esto es lo que pagan. Hubiera manera de poder igualar esa diferencia. Estás negociando con cifras reales, ¿ok? Pocas personas hacen eso. Y antes de terminar, parece que la verdad es que no sé si darte esto, pero digámosle, te voy a dar como el paso extra que a mí me ha funcionado. Te lo digo que es como opcional, vamos a ponerlo como un paso 6 de bono. A mí me ayudó muchísimo al inicio, especialmente cuando no tienes tanta experiencia. Yo te aseguro que casi nadie hace esto. Y por eso es que no tienen contratación. Entonces piensa primero esto. Es más, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú darías 2 semanas de trabajo sin costo para asegurar un trabajo que te pueda pagar $1,000 al mes, a lo menos el primer año? Esa es una pregunta, ¿sí o no? O sea, ¿estarías dispuesto a trabajar gratis para asegurar un puesto que te pague $1,000 o $1,500 o $2,000 al mes? Ese es exactamente como yo lo hice con mi primer trabajo remoto en la empresa Mindvalley, que es la empresa de desarrollo personal más grande del mundo actualmente, en 2016. Es más, aquí te voy a poner un pantallazo donde yo les mando eso en 2016 para que veas que es verídico. Lo haré sin costo alguno. En este caso no me importa el tiempo o el dinero. Realmente siento que pertenezco allí y puedo contribuir enormemente. Pruébame. ¿Qué se puede perder? Entonces lo que yo hice es, durante 2 semanas, ese cliente estaba en mi dream list, en mi lista de sueño de empresas, porque me encantaba lo que hacían. Entonces yo le había enviado el video análisis y aparte en la entrevista hice todos los hacks, pero no me seleccionaron. Y entonces yo les dije, híjole, la verdad es que quiero que no haya resistencia. Les dije, pruébenme por unas semanas. Me aceptaron y entré con $1,000 de sueldo. Y ojo, al año subí a $2,000 de sueldo. Y al año siguiente estaba en casi $3,500 al mes. Y fui de los empleados mejor pagados. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque todas las personas dicen, no, Sebastián, ¿cómo yo voy a trabajar gratis? No, estás enseñándoles resultados, cómo es trabajar contigo por 2 semanas, 3 semanas, 1 semana. Tú decídelo para asegurar ese trabajo. Entonces yo, por trabajar 2 semanas, ¿ok? Sin costo, haz la cuenta. Imagínate que me metí $1,000 al mes durante 3 años. ¿Cuánto es eso? O sea, son casi $50,000, y de hecho fueron mucho más, por 2 semanas gratis de trabajo. Entonces, en resumen, si tú no tienes experiencia
y nunca has trabajado en línea antes y quieres ser contratado desde cero, solamente camina y aplica estos 6 pasos estratégicos. Número 1, contar con un método de empleabilidad que ya fue validado por miles, por ejemplo, nuestro método RAIN. Número 2, entender la matriz del reskilling para entender qué profesión paga más en remoto, cuál profesión es mucho más fácil de aprender. Número 3, tener un dream list de empresas, un hit list de empresas y tener 10, en realidad investigarlas para que, como Julián, que pudo entrar en algún sentido a Rappi y tuvo ofertas de las mejores empresas. Ahora, punto número 4, saber cómo contestar la pregunta trampa "cuéntame de ti", sobre presente, pasado y futuro. Y punto número 5, asegura una negociación antes de que obtengas el trabajo. Y el paso opcional, ofrece valor sin resistencia de pago para que automáticamente tú puedas asegurar esa vacante. Ve más el futuro. Si a ti te gustó este video, te voy a pedir algo. Por favor, dale un like a este botón. Suscríbete. Más del 70% de las personas quienes ven este canal no lo hacen. Y esto nos ayuda mucho a poder esparcir nuestra misión de que nadie en Latinoamérica se quede sin trabajo remoto desde casa. Ahora, si tú quieres también nuestra ayuda a conseguir un trabajo remoto, abajo en la descripción te dejé muchos más recursos extra. Te veo en el próximo video.